que la primera carta, el primer documento aparece en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, hasta el versículo 7, hasta el versículo 1 del capítulo 7. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios 6, 14, vamos a ver el 6, 14, y por ahí seguimos. Mire, dice 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Verso 15, seguimos por ahí hasta el capítulo 7. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Seguimos, sigue cambiando. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta el verso 7, gracias. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted observa esta primera porción de la carta, como que está totalmente ajena de la introducción, cuando Pablo dice, ahora le tengo que escribir a ustedes por culpa de las divisiones que ustedes tienen, de los pleitos, esta da la impresión como que es una carta de orientación general y que tiene que ver más con la vida de la comunidad, con aquellas disciplinas y con aquellas conductas cristianas. Pues eso fuerza a pensar de que este trozo pertenece a esa primera carta, del que ya no se tiene ninguna otra información, solamente esos versículos. Ahora, después de ahí, Pablo escribe entonces Primera de Corintios. Y en esa carta de Primera de Corintios, Pablo les dice, mira, esta carta que yo les estoy enviando con Timoteo, se la estoy enviando porque yo me he enterado por los de Cloé, ¿verdad? Y en traducción mía, y sus malas hierbas, ¿no? De los otros que acompañaron también el cuento y el chisme, me he enterado de que entre ustedes hay divisiones. Pues unos dicen que son de Apolo, y otros dicen que son de Cefa, y otros dicen que son de Pablo, y otros dicen que son de Cristo. Y en adición a eso, por ahí sigue diciendo, hasta que finalmente, una vez termina la primera carta a los Corintios, la envía con Timoteo, y ellos leen esa primera carta. ¿Qué sucede? Que cuando ellos leyeron esa primera carta, la situación se empeoró. En lugar de resolverse el problema, la situación lo que hizo fue que cobró una dimensión de hostilidad contra Pablo, porque los grupos que estaban divididos empezaron entonces unos a atacar a Pablo y otros a tratar de defenderlo, pero a la larga la defensa no hacía bien a la causa de la fe, sino por el contrario, la defensa lo que estaba era dividiendo la iglesia. Esto obliga a Pablo entonces a ir personalmente a Corinto. Y cuando Pablo llega a Corinto, llega en lo que se conoce como la segunda visita, porque la primera visita fue cuando los ganó para la fe. ¿Ve? Esa es la primera visita. Esta es la segunda visita, cuando llega y dice, bueno, aquí estoy y vengo a resolver el problema. Y en lugar de resolver el problema, entonces la cosa se puso peor, se puso más difícil. Hubo entonces una serie de cosas increíbles y de grandes disgustos. Y empezaron entonces a atacar a Pablo. Cuando atacan a Pablo, entonces Pablo escribe la segunda carta, que a la sazón es la tercera, porque ya había escrito una primera, que tenemos ese trocito, ¿verdad?, de 2 de Corintios capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 1. Y tenemos la segunda, que es Primera de Corintios, ¿verdad?, del 1 al final. Y entonces, ahora
vemos la segunda carta que Pablo escribe. Y en esa segunda carta que Pablo escribe, el orden de segunda de Corintios no es como está, sino que el orden es empezando por el capítulo 10. Y desde luego, como yo sé que ninguno de ustedes se leyó los capítulos, aleluya, me arrepiento de haber, y allá también levantan la mano, me arrepiento, por lo menos hay 5 justos que no han doblegado sus rodillas a Baal, ¿verdad? Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pues entonces yo es el problema de hablar sin primero preguntar. Así que ya yo me arrepiento. Eso le pasó a Pablo y mire el lío que se buscó. Bueno, pero a excepción de 5, los demás no lo hicieron. Bueno, así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer hasta el capítulo 13. Y usted dirá, anda pa'l sirete, ¿vamos a leer todo eso? Sí. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay toda una base fundamental de la carta de Pablo. Fíjese lo que ya hemos dicho. Primero escribió una carta, primero los gana para el Señor, luego le escribe una carta dándole una serie de instrucciones teológicas, ¿verdad? Aparte de fornicación y de todo este tipo de cosas, de los sacrificados a los ídolos. Y después se forma el revolú y le escribe Primera de Corintios. Va y los visita y en lugar de resolver el problema se empeoró. En tal magnitud que le mandaron a decir que allí lo que estaban era hablando pestes de él, que lo estaban desacreditando, que lo estaban ridiculizando, que se estaban mofando de él, que estaban diciendo que él no era ministro, que él no era apóstol, que estaban diciendo que era feo como centella. Lo vamos a ver. O sea, le sacaron hasta la falta física. Hablaron de Pablo hasta la saciedad. Y desde luego, Pablo se indigna y le escribe una carta con coraje, indignado. No por el simple hecho de lo que se ha dicho, sino porque se ha perdido de perspectiva. Óigame, y qué pena que todavía los cristianos no lo hemos entendido. Se ha perdido de perspectiva que cuando yo ataco a mi hermano, estoy atacando al cuerpo de Cristo. Que cuando yo ataco a mi hermano, yo me estoy atacando a mí. ¿Ve? A mí me llaman hoy precisamente y me preguntan, oye, ¿qué otra cosa más has sabido de una situación que se dio en la Florida? ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Le dije, pues mira, no he sabido nada, porque todo el que me ha llamado, lo que le he dicho es que se ponga a orar. Mira, ponte a orar, porque a fin de cuentas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hablando de la situación, hablando del problema, si con eso no vamos a resolver nada? Además de que cuando yo hablo mal de mi hermano, yo estoy hablando mal de mí, pero yo soy parte del cuerpo. O sea, entonces la indignación de Pablo es esta, y la vamos a ver, vamos a Segunda de Corintios, y vamos al capítulo 10, y desde luego, ahí arrancamos, y en algunos momentos yo me voy a detener. Si usted tiene alguna pregunta, la nota y después la consideramos. Dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia